Muy buenas, hoy nos vamos a sumergir en los orígenes de una ciencia fascinante, una que se atrevió a hacer algo bastante radical, ponernos a nosotros mismos, a nuestra sociedad, bajo el microscopio. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque mucho antes de que existieran los sociólogos o siquiera la palabra sociología, ya había gente que miraba a su alrededor, a sus ciudades, a sus rituales y se preguntaba, pero a ver, ¿por qué hacemos las cosas así? ¿Siempre ha sido de esta manera? Bueno, pues para responder a eso tenemos que irnos muy atrás, porque esta curiosidad por entender cómo vivimos en grupo no es para nada algo moderno. Mucho antes de que la sociología fuese una carrera universitaria, ya había pensadores que sin saberlo estaban poniendo los primeros ladrillos. Y fue un camino larguísimo. Pensemos que en la antigua Grecia, un tipo como Aristóteles ya decía que somos animales políticos, o sea, seres sociales por naturaleza. Pero si damos un salto enorme, hasta el siglo XIV, nos encontramos con una figura increíble, Ibn Khaldun, en el mundo islámico medieval. Este hombre ya estaba desarrollando teorías sobre por qué los grupos se mantienen unidos o por qué entran en conflicto, que unos parecen supermodernas. Y claro, todo este camino nos lleva directos al siglo XVIII, a la Ilustración, el momento en que la idea de aplicar la ciencia a los asuntos humanos lo iba a cambiar absolutamente todo. La Ilustración fue de verdad una explosión de nuevas ideas. De repente se empezó a cuestionar todo, la tradición, la autoridad de los reyes, la religión, y en su lugar se puso la razón y la observación como las herramientas principales. Este ambiente fue el caldo de cultivo perfecto para empezar a pensar en la sociedad de una forma completamente nueva, mucho más sistemática. Y en medio de todo este jaleo de ideas surgieron como dos grandes formas de ver el mundo que estaban haciendo. Por un lado estaba lo que podríamos llamar la visión dramatúrgica. Veían la vida moderna, sobre todo en las cortes, como un gran teatro, ¿sabes? Una performance constante donde la gente ocultaba quién era de verdad detrás de una máscara de apariencias. Por otro lado teníamos la visión progresista, que era puro optimismo. Una fe ciega en que gracias a la ciencia y la razón íbamos directos a un futuro mejor, a una sociedad perfecta. Pero claro, estas discusiones filosóficas no estaban pasando en una burbuja. Se estaba gestando una tormenta, una transformación tan brutal que iba a hacer que todas estas preguntas sobre la sociedad dejaran de ser un debate de salón para convertirse en una cuestión de pura supervivencia. Y la tormenta llegó, y por partida doble. Por un lado, la revolución industrial, que sacó a la gente del campo a la fuerza y la metió en ciudades enormes y caóticas, creando nuevas clases sociales y conflictos nunca vistos, y a la vez, ¡boom!, la Revolución Francesa, que le cortó la cabeza a un sistema de siglos y proclamó que todos los individuos tenían derechos. El viejo mundo se estaba viniendo abajo a pedazos. Imaginen el desconcierto general. Todo lo que se daba por hecho, la comunidad, la familia, la religión, el poder del rey, de repente estaba en el aire. La pregunta era urgentísima. ¿Cómo narices entendemos esta nueva sociedad que están haciendo entre el humo de las fábricas y los ecos de la guillotina? Pues es justo ahí, en respuesta directa a ese caos, a esa crisis monumental, donde nació oficialmente la sociología, no como un capricho intelectual, sino como una herramienta de emergencia para intentar entender el nuevo mundo. Y aquí es donde pasamos de los precursores a los verdaderos arquitectos. A los pensadores que cogieron todas esas preguntas que venían de siglos atrás, las herramientas de la Ilustración, y se pusieron a construir, ladrillo a ladrillo, una disciplina académica formal para analizar el mundo moderno. Uno de los primeros que dio la voz de alarma fue Henri de Saint-Simon. Su propuesta era rompedora. Tenemos que estudiar la sociedad como si fuera un cuerpo, con su propia fisiología. Quería crear una física social, o sea, tratar a la sociedad como un objeto científico que tiene sus propias leyes, igual que las tiene la naturaleza. Pero fue su alumno, Auguste Comte, el que en 1838 le puso nombre a la criatura, sociología. Y ojo, para Comte, esto no era una ciencia cualquiera, era la ciencia reina. Su plan, basado en el positivismo, era simple. Si podemos descubrir las leyes que gobiernan la sociedad, podremos predecir su futuro y, sobre todo, solucionar sus problemas. Luego llegó Émile Durkheim y le dio otra vuelta de tuerca. Dijo, vale, ¿y qué estudia exactamente la sociología? Y su respuesta fue, los hechos sociales. ¿Y qué son? Pues son como fuerzas invisibles, externas a nosotros, que nos empujan a actuar de ciertas maneras. Pensemos en la moda, en la moral o incluso en las tasas de suicidio. Durkheim demostró que el suicidio no era solo una decisión personal, sino que respondía a patrones sociales. Era la prueba de que la sociedad tiene una vida propia, más allá de los individuos. Claro que no todos miraban en la misma dirección. Para Karl Marx, si queríamos entender la sociedad, teníamos que bajar al barro, a la economía. Su idea era potentísima. Toda la historia de la humanidad es la historia de una lucha constante entre clases sociales.
entre los que son dueños de todo, la burguesía, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender, el proletariado. Ese conflicto, para él, era el auténtico motor de todo. Y como contrapunto a estas grandes teorías sobre estructuras y conflictos, aparece Max Weber y se pregunta, un momento, ¿y qué pasa con las personas? Para él no bastaba con mirar las grandes fuerzas externas, era vital usar el método del Verstehen, que en alemán significa comprensión. Había que intentar ponerse en la piel de la gente para entender qué significado le dan a lo que hacen, porque según Weber es la suma de todas esas pequeñas acciones con sentido la que construye las grandes estructuras sociales. Con estos 4 pilares, Comte, Durkheim, Marx y Weber, la sociología ya no era solo un debate entre pensadores geniales, se estaba convirtiendo en una disciplina académica seria, con su propio espacio en la universidad y un papel que jugar en el mundo. El momento clave, el punto de no retorno, llega en 1895. Emil Durkheim no solo escribe el Manual de Instrucciones de la Sociología, sino que funda el primer departamento universitario de esta materia en Europa. Este es el acto que la consolida para siempre, que le da un hogar institucional para crecer y expandirse por todo el mundo. Y ese es quizá su mayor legado. La sociología nos regala una especie de superpoder, lo que se ha llamado la imaginación sociológica. Es la capacidad de ver la conexión entre nuestra vida, nuestros problemas personales y las grandes fuerzas sociales e históricas que nos rodean. Nos ayuda a entender que casi nada de lo que nos pasa es pura casualidad. Y esto nos deja con una reflexión final. El conflicto de clases de Marx, la solidaridad social de Durkheim, la búsqueda de sentido de Weber. ¿Cuáles de estas grandes preguntas nos tocan más de cerca hoy en día, en este siglo XXI tan complejo y acelerado? La historia de la sociología nos cuenta de dónde venimos, pero la verdad es que sus preguntas siguen totalmente abiertas, esperando respuesta.